Bien, voy a grabar un pequeño vídeo para explicar la tercera escuela, la escuela de la Gestalt o escuela de la forma, básicamente porque los principios de la percepción necesito que los veáis para entenderlos bien, ¿vale? Esta escuela, la psicología Gestalt significa en alemán forma. Es una escuela que su nombre proviene de eso, se llama psicología de la forma también, ¿no? Porque está muy centrada sobre todo en el tema de la percepción, de cómo percibimos las determinadas formas, ¿no? Entonces, fue una escuela que surgió también en Alemania en el siglo XX y que fue, digamos, se centró sobre todo en el estudio de la percepción. Fue muy crítica también con el estructuralismo, precisamente por el principio de la, digamos, que seguían, ¿no? La fórmula o el lema principal de la psicología de la Gestalt es este principio fundamental que vemos aquí en los apuntes afirmados de que el todo es más que la suma de las partes. Que el todo es más que la suma de las partes, ¿no? Aquí lo vemos, ¿no? En esta parte de aquí. El todo es más que la suma de las partes. Es decir, que no podemos entender completamente una experiencia si solo analizamos sus componentes aislados. Eso es un poco lo que hacían Gunn y sus seguidores, es decir, la gente del mentalismo o el estructuralismo lo que estaban intentando es descomponer la vida mental en sus elementos últimos y luego esos elementos últimos buscar unas leyes de asociación para combinarlos entre sí como piezas últimas del puzzle, ¿no? Que dieran lugar a todo tipo de representaciones. Los psicólogos de la Gestalt dicen que esto no es fiel a la experiencia humana, sobre todo lo que se basa en la percepción. Porque los seres humanos, si nos atenemos precisamente a cómo captamos la realidad los seres humanos, no la captamos por partes que luego combinamos entre sí, sino que captamos directamente totalidades. Yo no veo, por ejemplo, una alcachofa y un palo y luego los uno y tengo una fregona, sino que yo capto la fregona como totalidad. Yo no veo unas patas y una tabla y luego las uno y entonces veo una mesa, sino que lo que veo directamente es la mesa como una figura total, ¿vale? Entonces a eso se están refiriendo. Y bueno, fue una escuela de psicología que sobre todo estuvo centrada en la percepción y son famosos por su aportación de las leyes de la percepción, ¿no? Hay más leyes de la percepción, ¿eh? Pero nosotros vamos a ver 5: la ley de proximidad, la de similitud, la de cierre, la de continuidad y la de figura y fondo. La ley de proximidad, ¿qué nos dice? Que tendemos a agrupar elementos en la experiencia humana. Cuando los seres humanos observamos, tendemos a agrupar siempre elementos que están cerca unos de otros. ¿Qué significaría esto? Bueno, pues lo podemos ver aquí. Aquí, por ejemplo. La ley de la proximidad nos dice que tendemos a agrupar elementos que están cerca unos de otros. Aquí en realidad hay una imagen, ¿vale? En la que hay muchos puntos. ¿Pero qué nos pasa a todos cuando observamos esta imagen? Pues que vemos por un lado aquí, ¿no? Una cierta figura y aquí una cierta figura independiente, distinta, muy parecida a esta, pero distinta. ¿Por qué hacemos esa agrupación? Simplemente por la proximidad de los puntos, ¿no? Eso sería, por ejemplo, la primera ley, explicada con un ejemplo sencillo. La segunda, la de la similitud. Agrupamos elementos que tienen características similares. O sea, no agrupamos solamente como aquí elementos que están bastante cerquita unos de otros, sino que agrupamos también elementos que tienen, digamos, formas similares, ¿no? Aquí, por ejemplo, nosotros tendemos a ver aquí una línea completa, simplemente porque está compuesta de muchos círculos. Y aquí también una línea completa, simplemente porque está compuesta de elementos iguales, de muchos círculos. Pero aquí arriba no tendemos a ver eso. ¿Por qué? Porque hay aquí en medio algo que los separa. Así que tendemos a verlo aquí hasta el tercer triángulo y aquí hasta el tercer triángulo, ¿no? Pero no nos pasa como aquí y aquí con los círculos. El hecho de que, fijaros que nosotros vemos esta imagen y prácticamente como que vemos una cruz de círculos, ¿no? O una cierta figura aquí. Vamos, lo podríamos ver de todas maneras con otros ejemplos, pero un poco lo que nos dice es esto, ¿no? Que tendemos a agrupar los elementos que se parecen. Esa sería la ley de la similitud. La tercera,
Una que os va a sorprender, creo yo, el principio de cierre. Dice, nuestra mente tiende a completar figuras incompletas. Figuras que a lo mejor no están trazadas completamente, nuestra mente, cuando encuentra los elementos suficientes como para determinar que eso es, por ejemplo, una pelota o un panda, lo tiende a cerrar la imagen y a ver ahí un panda o una pelota, por ejemplo. Uy, perdón, esto no es. Aquí, ¿no? Por ejemplo. Fijaros en este panda. En realidad esto no es un panda. Aquí no está cerrada la figura. O sea, la parte blanca no está dibujada, solo está dibujada la parte negra. Hay aquí huecos, pero nuestra mente tiende a cerrarlo y a ver un panda. Aquí, por ejemplo, en el logo de la Champions League, en realidad esto solo son unas estrellitas que están aquí dibujadas. ¿Por qué vemos una bola? ¿Por cómo están dispuestas las estrellas? Nuestra mente tiende a cerrarlo y a verlo como bola, ¿no? Esto sería, por ejemplo, un ejemplo de ley del cierre, ¿no? Luego sería el principio de la continuidad. Tendemos a percibir líneas y formas continuas, no ininterrumpidas. Por ejemplo, aquí. Esta línea de aquí, ¿vale? La blanca no está ininterrumpida, pero la negra sí está interrumpida. Sin embargo, tendemos a verlo como una línea que pasa por debajo de la blanca, pero tendemos a verlo como una línea. Aunque haya aquí un punto de discontinuidad, tendemos a verlo como algo continuo, ¿no? Nos pasaría también cuando vemos una línea discontinua, es decir, un guioncito, otro guioncito, otro guioncito, otro guioncito. Nosotros tendemos a verlo como una línea, aunque esté separada, ¿no? Eso sería, por ejemplo, la ley de la continuidad. Y por último sería la de la figura y el fondo, ¿no? Tenemos la capacidad de distinguir entre la figura principal y un fondo. Y eso nos permite ver cosas diferentes según qué enfoquemos como fondo y qué enfoquemos como figura, ¿no? Sería, por ejemplo, este ejemplo, ¿no? Aquí podemos ver dos cosas, según qué enfoquemos como fondo. Si enfocamos como fondo lo blanco, vemos un pingüino. Pero si enfocamos como fondo lo negro, vemos un humano. Bien. Pues estas serían las leyes y esto sería un poco la psicología de las gestas, ¿vale?